Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, mañana ya estoy en el estudio número 2. Hoy estoy en el Parador del Hierro, aquí en la zona de las playas, en la isla del Meridiano. Y bueno, y estoy viendo a nuestros invitados a través de la cámara en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio, que bueno, ahí están ya preparados para hablar de algo muy interesante. Y bueno, la palabra mágica en estos momentos es proyectos insulares. Esa es la palabra que ustedes tienen que recordar simplemente para buscarla en Google o en Internet, en el buscador que ustedes usen, el habitual, buscan proyectos insulares. Y eso es importante que lo tengan siempre claro a partir de ahora, porque proyectos insulares son viviendas vacacionales, es compra y venta de viviendas, de locales de terreno, son empresas de limpieza. Bueno, Proyecto Insular es un conglomerado importantísimo, una empresa importantísima, una inmobiliaria en Canarias. Y bueno, ya está con nosotros el CEO de Proyectos Insulares, Constantín Giner. Buenos días, Connie. Buenos días. Buenos días. Qué envidia. Qué envidia, sí. Yo estoy aquí, a 5 metros del mar. Estoy aquí en la isla del Hierro, aquí en el Parador. Muy y bien. Hoy tenemos invitado que ha venido Jaime Sobrino, que es técnico especialista en viviendas modulares. Jaime, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, cuéntanos, Connie, ¿quién es Jaime? Bueno, Jaime pertenece a un grupo de empresas cuya labor está muy enfocada a lo que nosotros llevamos promoviendo sobre todo desde principio de año, que es la construcción modular. Entonces, a nosotros nos aporta muchos conocimientos, nos aporta muchas soluciones que a partir de ahora pues intentaremos aplicar de una forma práctica a todo ese paquete que ofrecemos de soluciones constructivas y en la parte modular sobre todo. Jaime, cuéntanos, lo hemos contado aquí muchísimas veces, pero yo creo que es un tema nuevo, está empezando a calar en la sociedad. Cuéntanos, ¿qué son las viviendas modulares? Bueno, la palabra clave es industrialización, ¿no? Yo creo que esa es la que todos tenemos ya en boca desde hace años. ¿Te puedes subir el micrófono un poquito, sí. Jaime? Perdón. Como Perfecto. Decía, gracias. Industrialización. Industrialización es la palabra clave. El sector lleva ya años en boca de todo el mundo tiene claro que es el futuro para dar respuesta a los problemas que la construcción está enfrentando actualmente. La cuestión era cómo, cuándo hacerlo. La industrialización de la construcción, que es uno de los sectores hoy en día que se guía sin estar industrializado, básicamente es trasladar la producción de viviendas o de proyectos constructivos a fábrica. Uh-huh. Nosotros esto lo hacemos mediante diferentes componentes, estructuras de acero ligero, concretamente, paneles de yeso, lanas de aislamiento, sistemas antiincendio o incluso sistemas de fachada, que todos ellos se han estado utilizando durante los últimos años en construcción. La diferencia es que nosotros montamos todos esos sistemas en fábrica, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con el control de calidad, con la cadena productiva, el control de tiempos, el control de presupuesto, la exactitud al milímetro de todos los sistemas. Los transportamos, los diseñamos, hacemos todo el cálculo de ingeniería, el cálculo de estructura, los transportamos y en obra simplemente se ensamblan con todo lo que ello conlleva, ¿no? Estructuras de proyectos unifamiliares o de proyectos de 4 o 5 plantas se pueden hacer en cuestión de semanas, ¿vale? Todo el grueso del trabajo se traslada en lugar de a obra a fábrica y en obra simplemente se monta. Todo eso conlleva ahorro de costes, eliminación de la incertidumbre en el presupuesto, ahorro de tiempos, ahorro de oficios en obra. Todos sabemos el problema que hay ahora de mano de obra y sobre todo de especialistas.
Las estructuras también son más ligeras, con lo cual se ahorra en cimentaciones, se ahorra en instalaciones. Y bueno, básicamente es un sistema que tenemos muy probado en otros países, operamos en toda Europa y ahora lo estamos intentando trasladar a España con mucho éxito. Ya tenemos varios proyectos incluso terminados y de la mano de Constantin queremos replicar ese modelo en las islas porque, bueno, por la propia idiosincrasia de la ubicación, creo que daría respuesta a los posibles problemas que hay de construcción. Jaime, ¿cuánto se tarda en hacer una casa en la fábrica? En la fábrica depende, por supuesto, del tamaño, ¿no? Ya. Pero estamos hablando de que son estructuras de acero ligero y placas de yeso. Hay capacidad productiva ahora mismo, por ejemplo, para darte números más aterrizados a lo que es la vivienda, tenemos capacidad para hacer 10.000 viviendas al año. 10.000 viviendas al año. 10.000 viviendas al año. ¿Ustedes? Sí. En nosotros ya el sistema completo, es decir, nosotros produciendo en fábrica y nuestros colaboradores instalando en obra, con las 3 fábricas que tenemos, unas 10.000 viviendas en obra. Y en fábrica, que es donde está el grueso de la producción, pues estamos hablando que a lo mejor viviendas o edificios de entre 2.000, 4.000 metros cuadrados, en los componentes en una semana estarían completamente ensamblados en fábrica. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Sí, efectivamente. Una casa de, no sé, de 90 metros cuadrados, ¿cuánto puede tardarse en construir en fábrica? En fábrica los componentes podrían tardar unos 3 días, porque además tengo un caso real, o sea que hablo de un caso real, 3 días. El transporte sería aproximadamente, por hablarte de aquí, pues una semana, y la instalación de toda la estructura con la envolvente en obra estaríamos hablando de otra semana. De una casa de 90 metros cuadrados, 2 plantas, una semana. O sea que en total no llega a un mes. No llega a un mes y bueno, podría ser un mes y medio, pero no llega. Y luego quedarían todas las terminaciones, los acabados, que es la parte no menor, ¿no? Pero cuando haces vivienda industrializada, ya todo está pensado, ¿no? No dejas lugar a la imaginación de por dónde tienen que pasar las instalaciones, todo eso ya está estudiado desde el principio. Cuando el proyecto se mete en diseño, en fábrica, ya no da lugar a cambiar absolutamente nada, ¿no? Todo tiene que estar pensado, como tiene que ser, ¿no? Como se hace en la fabricación de un coche o de un electrodoméstico. Pues estaríamos hablando de que en 2 meses o 2 meses y medio una vivienda de 90 metros cuadrados, 2 plantas, estaría terminada. Está terminada en 2 meses. O Sí. sea, hoy daba yo una noticia que era tremenda, ¿no? A ver si la estoy buscando aquí en el ordenador, porque claro, hay un plan de vivienda de Canarias, el plan 2020-2025, que se inició hace 5 años, se inició. En total eran 2.703 viviendas públicas. Bueno, y en estos momentos solo hay 48 que están terminadas y viviendo personas. Tremendo. Eso hace 5 años. Y hay de 2.703 viviendas en Canarias públicas. Del Plan Canario de Vivienda solo hay 48. Qué bien haría lo que es la vivienda modular, ¿no? Hombre, yo creo que aquí lo que siempre jugamos con ese factor tiempo, o sea, es decir, tanto si es una vivienda social como si es algún otro tipo de edificación que se vaya a destinar a otro negocio o a otro modelo, siempre el tiempo es fundamental porque cuanto antes acabes, antes tienes la vivienda disponible pues para ser alquilada o para rentabilizar. Entonces, en todos estos sistemas constructivos industrializados y demás, es lo que se busca. Ya no es tanto la parte económica, porque realmente no estamos hablando de un sistema barato, que es lo que es un poco la labor de educación que estamos haciendo nosotros ahora en estos meses, porque no es un sistema barato, no es que nos vayamos a ahorrar el 50% con respecto a la construcción tradicional, pero sí nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo en lo que es la terminación. Nos vamos a ahorrar muchos errores que suelen pasar en obra. Está todo muchísimo más controlado.
Y eso al final revierte en ahorro de tiempo. Claro, hay gente que eso no lo valora, pero grandes empresas que al final pues tienen que empezar una actividad en ese edificio, pues hombre, si tú puedes adelantar esa actividad un año, pues es un año que estás ganando de ingresos. Jaime, la gente sigue pensando que esto de la vivienda modular son los contenedores, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eso en cierto modo es normal, ¿no? Porque ya desde hace muchos años pues se empezaron a hacer lo que yo llamo cabañas, ¿no? Los primeros pinitos a lo mejor en hacer modular eran cabañas para dar respuesta a otro tipo de necesidades, ¿no? Pues a algo más de ocio, no sé decir, en el monte o en la playa. Algo auxiliar. Exacto, donde no necesitabas cierto confort porque era pues para algo muy temporal, un fin de semana, donde era difícil llevar a gente para construir algo sencillo que nadie te quería hacer. No, ahora mismo es totalmente lo contrario. Cuando digo totalmente lo contrario es que la vivienda industrializada o la modular en concreto se le piden certificaciones mucho más estrictas o incluso certificaciones que no tiene la construcción tradicional. Me refiero a resistencia a fuego, insonorización, climatización, condensación, todos esos certificados que por supuesto nosotros proveemos, en muchos casos no se le piden a la construcción tradicional. O sea que, para así decirlo, el confort de este tipo de viviendas es mucho más optimizado y mucho mejor que una vivienda tradicional de hormigón y componentes tradicionales, porque se le piden, primero porque se ensambla en fábrica, con lo cual todos sabemos que en proyecto hay mucho lugar a la improvisación y a la imaginación. En fábrica no pasa eso, es una cadena totalmente productiva. Y luego además es eso, lleva una serie de certificaciones y sistemas que la hacen mucho más eficiente y mucho más confortable. No tienen nada que ver con una cabaña o con un contenedor de obra. Eso hay que quitárselo de la cabeza. Humedades ninguna, ¿no? Ninguna. Además es que trabajamos con componentes que llevan mucho tiempo en el mercado. Por ejemplo, respecto a las humedades, nosotros tenemos 2 marcas de primer nivel en el mercado de hace mucho tiempo, de aislamiento, con componentes que se utilizan incluso en la industria aeronáutica. Ajá. Y esos componentes son los que se aplican ahora a la construcción. Algo impensable con la construcción tradicional, pero que con la construcción industrializada esos componentes se aplican ahora a la edificación, ¿no? Connie, los que tienen que tomar decisiones sobre este nuevo sistema de construcción, ¿saben de qué va este tema? Hombre, para eso justamente estamos aquí, para un poco... para visualizarlo, claro. Claro, para explicarle a la gente, porque, a ver, entendemos que la parte técnica no todo el mundo tiene acceso a ella y no todo el mundo la va a entender. Hay cosas que hasta yo mismo no entiendo. Lo que sí que estamos haciendo es una labor educativa en ese sentido. Es decir, posicionar el producto donde tiene que estar. O sea, quitando todas esas etiquetas de prefabricado, de cabaña, de casa contenedor, de casa plegable, que es otro sector. O sea, es otro sector tan válido como el nuestro. Pero aquí tenemos que hablar en otros términos. Tenemos que hablar de calidades, tenemos que hablar de aislamientos, tenemos que hablar de muchísimas cosas que intervienen y que al final, yo como siempre intento decirle a la gente, las cosas tienen un precio. Y querer jugar con eso para después que me salga la mitad de más no se puede. O sea, tienes que ofrecer unas calidades, unas garantías. Tu vivienda tiene que tener un confort que de otra manera no lo podrías tener. Entonces, claro, eso todo hay que valorarlo. Y las cosas, por desgracia, cuestan lo que cuestan. Y quien al final lo aprecia, o quien ha visto nuestro módulo físicamente, quien ha caminado por dentro y ha visto los espacios, las alturas y demás, se da cuenta que al final estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Ya. Que no tiene nada que ver con los contenedores, ni con las cabañas de madera, ni con nada de eso. No. Porque al final confundimos aquí todo y claro, se confunde y todo es igual. ¿Qué puede costar, con terreno incluido, una casa de prototipo de 90 metros cuadrados? Eso está complicado.
Está complicado. Me estás poniendo Para aquí tener una entre la espada y la pared. Sí, pero para tener una diferencia con una de Es bloque. que, a ver, nosotros cuando llega un cliente que a veces ni siquiera tienen el terreno, la dificultad que tiene este gremio es que la gente quiere un precio y hay muchos factores que hasta que no tengas el terreno, no tengas Ya. un proyecto estudiado al menos lo que tienes en ese terreno en cuanto a si es tierra, si es piedra, si hay un tubo volcánico debajo y demás, es muy complicado darle un precio porque no lo sabes. Yo te puedo dar el precio del metro cuadrado de la vivienda, eso te lo podemos Ya. estimar, eso no hay ningún problema. Pero eso da lugar a error porque la gente se agarra a ese precio y después, claro, hay que añadir un montón de cosas que nosotros ya de antemano intentamos estimar de alguna manera para que después no hayan sorpresas. Ya. Pero ¿cuánto es el precio de un metro cuadrado en modular? Pues nosotros ahora mismo estamos manejando en torno a terminado, completo, un módulo que ya tenga sus instalaciones, que tenga cocina, que tenga los baños equipados y demás, puede estar rondando más o menos los 1.800 euros el metro cuadrado. Ya. Lo que pasa es que, claro, en una casa normal te vas al doble casi. La tradicional ya estamos hablando que está superando los 2.000 euros el metro cuadrado aquí en Canarias. Ya, por eso te digo, bueno, estamos hablando que hay una diferencia sustancial en lo que es el precio y claro, y una diferencia en cuanto a tener la casa no en 2, en 3 o en 4 años, sino tenerla en un tiempo récord, Claro, ¿no? claro, tenerla muy rápido. De hecho, nosotros, el sistema modular lo que te permite es incluso tener la casa fabricada, no colocada, pero sí fabricada en nave, tener ya todos los módulos que componen esa casa, se podrían tener incluso antes de tener la licencia de obra. Y eso, eso te hace ganar muchísimo tiempo, porque una vez que te dan la licencia de obra, se hace la preparación del terreno, se fabrica la losa de cimentación y al día siguiente, cuando ya la losa esté preparada para recibir la estructura, se montan los módulos que en cuestión de días puede estar colocado. Jaime, para desplazar estos módulos, ¿qué tamaños máximos pueden tener cada módulo? No, las configuraciones son, quiero decir, tenemos que quitarnos de la cabeza eso precisamente, la cabaña, ¿no? Que generalmente se intentaba optimizar el espacio para que pudieras transportarla con los límites de la normativa que hay, ¿no? De transporte. Pero los módulos se pueden combinar lateralmente, se pueden apilar uno sobre otro, con lo cual se llegan a configuraciones que, bueno, por así decirlo, no tienen límite, ¿no? Puedes hacer las configuraciones que necesites. Claro, porque al final tú estás moviendo bloques, o sea, estás moviendo configuraciones de módulos que para hacer una vivienda... Es un puzzle. Sí. Al final una vivienda de 120 metros cuadrados pues pueden ser igual 8 módulos. 8 módulos que después en obra tienes que ensamblar, pero están ya totalmente terminados. Mira, la cimentación, Jaime, igual que la de una casa normal. Igual que una casa normal o más ligera, porque estamos hablando de que los materiales de construcción, en nuestro caso, en nuestro sistema, son lo que nosotros llamamos construcción en seco, no hay construcción húmeda, es construcción toda en seco, hecha en fábrica y ligera. En este caso la estructura, en vez de ser hormigón con acero corrugado, como el de la construcción tradicional, es acero de calibre ligero, con lo cual la reducción de peso es hasta un 50% respecto a la tradicional y sobre todo las cargas están más repartidas. Esto es un poco técnico, pero bueno, no se concentran en un punto en el que tienes que hacer una cimentación, sino que se reparten muy uniformemente por toda la casa y optimizas muchísimo la cimentación. Es una construcción ligera. Mira, Ahora, Jaime, yo me imagino que conoces el cuento de los 3 cerditos, ¿no? Soplaré y la casa me llevaré. No es el caso, ¿no? No es el caso. Volvemos otra vez al tema de la certificación. El otro día un arquitecto me ponía un ejemplo. Jaime, ¿cómo puede ser que yo tenga un coche de estos descapotables que no tiene marco y la ventana fija perfectamente contra el techo y yo lo pongo a 120 kilómetros por hora y no entra
digo 120 porque estamos aquí, no puedo decir la cifra real que me dijo, pero vamos a decir 120, y no entra ni una gota de agua. Y sin embargo, en las casas que yo hago, en todas tengo problemas de condensación, tengo problemas de humedades. La construcción tradicional y modular da solución a eso. Ya. Es la misma industria que el automóvil. Viene perfectamente para resistir lo que no se ensaya en la construcción tradicional. O sea que mucho mejor. Sí, y sobre todo quería complementar lo que decía Constantín sobre el precio y el tiempo. Sea cual sea el precio, ese va a ser el precio final. Y sea cual sea el tiempo de construcción, que ya estamos hablando de los ahorros que hemos comentado, ese va a ser el tiempo. Pregunta tú a un promotor con construcción tradicional cuándo te va a entregar la casa o cuál va a ser el precio final. Buena suerte con eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tengo muchas preguntas, pero bueno, se nos acabó el tiempo y la radio es así. Connie, gracias por traernos a gente que son gente ya con experiencia, que vienen de otros lugares de este país, a decirnos cómo funciona esto, ¿no? Sí, sobre todo porque al final lo que tienes que buscar respaldo en este tipo de empresas que ya tienen mucha experiencia, que tienen mucho volumen de trabajo, y al final todo eso va a revertir en el trabajo que podamos desempeñar aquí. Jaime, gracias. Esperemos pronto tener una casa de esas. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí y sí, que todos lo veamos y todos lo disfrutemos, sobre todo. Bueno, a los dos, que tengan buen día. Bueno, hasta luego. Bueno, Gracias. no se vayan de la sintonía de la 10 Capital Radio. Estamos aquí en el parador de la Isla del Hierro, un parador mágico que recomendamos que se vengan. Además, vayan a las reservas del parador o de las plataformas de reserva, ya verán que tienen unos precios excepcionales para pasar por lo menos un fin de semana. Vengan aquí al parador y bueno, y disfruten de la gastronomía que tiene, bueno, y la tranquilidad y la belleza del lugar. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.